Querido, mira, quítale un poco de brillo a este negocio, porque esta vocecita mía y todo ese brillo que tiene, pobres de los que me están escuchando. ¿Eh? Sí, sí. Ah, perdón. Ok. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Yo doy gracias al Señor porque estamos aquí todos juntos, en armonía. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el dolor y el sufrimiento. Por eso cuando iniciamos estábamos cantando el himno Le importará Jesús. De hecho, yo conocí este himno, que era el 115 en el Himnario Viejo, en medio de una situación muy difícil de mi vida. Mary estaba recién nacida, tenía como 6 meses de nacida, y ella, que había sido una niña tan linda, tan llena de salud, tan chula, tuvo una crisis asmática y casi se muere. Y teniéndola en mis brazos, viéndola que la estaban nebulizando, cómo se movía la muchachita porque no le gustaba ese asunto en la cara, yo lloraba y le pedía al Señor que me confortara y que ella pudiera salir a camino en esta situación. ¿Y saben qué? El Señor me dijo, bástate en mi gracia. Durante 9 años estuvimos luchando, durante 2 años la internábamos 2 veces al mes. 2 veces al mes había que internar a la bendita muchacha porque se quería ir, no podía respirar. Durante 5 años más estuvimos luchando, ya no había que internarla, pero el Señor la tocó y la transformó. Y entonces yo conocí este himno, ¿le importará a Jesús? ¿Le importará a Jesús lo que yo siento, que yo esté en medio de una situación difícil? Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. ¿Alguien me pudiera ayudar a leer? Es desde el 11 hasta el 17 para que leamos la historia completa. Podemos intercambiar Lucas 7, verso 11 hasta el 17. Diecisiete. ¿Cuál era la situación que acontecía? Jesús llegó a un lugar. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Naín. Y se encontró con una situación nada bonita, nada agradable, que conmovía a cualquiera hasta los huesos. ¿Cuál fue el escenario que vio? Vio que iba un sepelio. A veces uno está de lo más contento ahí en la regional, como uno queda justamente frente a la avenida Inver, y en horario de almuerzo sobre todo, de repente uno escucha mucha música, porque ahora los entierros son diferentes. En ese entonces, esta viuda, junto con todas las damas y todos los que le acompañaban, iban llorando, dando alaridos. Sin embargo, qué diferentes están dando las cosas hoy día. Vuelvo y les digo, en una de esas ocasiones escuchamos música y cuando nos paramos a las ventanas, qué interesante, llevan un ataúd, va un carro fúnebre y llevan un musicón detrás.
con un montón de motoconchos o de personas en motores y pasolas, además de otros carros, que van cantándole la canción favorita de este señor o de esta señora o señorita que supuestamente quería que la agasajaran de esa manera al irse de este mundo. Y me he preguntado yo, ¿cómo se sentirá esa madre? En República Dominicana nosotros tenemos la creencia de que lo que dice la persona en vida hay que cumplirlo. Si alguien dijo, cuando yo me muera, quiero que me entierren con zapatos, ¿a cuántas personas ustedes han visto que lo han enterrado con zapatos? Siempre los entierran sin zapatos. Le ponen ropa, lo peinan muy bonitos, los maquillan, pero no le ponen zapatos. Sin embargo, si hay alguien que dice que quiere que el día que lo entierren con los zapatos tales, usted puede estar segura que esa madre, ese padre o esos hermanos o el esposo o la esposa les va a complacer, ¿verdad? Les va a colocar allí. Y dijéramos, bueno, pero en esta historia, el único anhelo que tenía esta mujer era de que le cantaran a su difunto, era de que le pusieran una ropa especial o unos zapatos especiales o que lo colocaran en un lugar que él había pedido. Simple y llanamente ella tenía dolor. Tanto el dolor como el sufrimiento son sentimientos muy difíciles de procesar para el ser humano. El dolor es sumamente difícil de procesar. De hecho, el dolor más difícil es el psicológico. Vamos a ver qué nos dice la literatura sobre el dolor psicológico. Les quiero compartir esto a ustedes. Según la psicología, el dolor se entiende como un fenómeno complejo y multidimensional, en el que el individuo no solo tiene una experiencia perceptiva, es decir, no solo percibe, sino también que es afectivo, es decir, no es solo físico que lo pueda tocar, sino que también es afectivo. De hecho, esa es la razón por la cual cuando estamos en el médico, que usted está muy enfermo, el doctor le pregunta, del 1 al 10, ¿usted me pudiera decir del 1 al 10 cuántos dolor usted siente? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Porque no todo el mundo siente el dolor de igual manera. Quizás el dolor que a mí me desespera es el 7 para usted. Sin embargo, es el 1000 para mí. Bien, de hecho, un dolor de muela puede hacer que un hombre llore como un niño, mientras que una mujer puede hacer oficios, cocinar, atender los niños o ir a trabajar con el mismo dolor de muela. No sé si me doy a entender. Si pusiéramos a un hombre a parir, muy probablemente moriría del dolor tan grande. Bien, de hecho, hay muchas mujeres que mueren de parto, pero no lo hacen por el dolor, sino por situaciones que se complican en el momento de dar a luz. Es decir, que el dolor no es solo lo que siento, sino también de manera afectiva. Hay situaciones múltiples y elementos interactivos que lo componen. Tanto pueden ser biológicos, psíquicos, como socioculturales. Para esta mujer era doble dolor el que ella estaba sintiendo al ver a su hijo allí inerte. ¿Por qué? Porque según lo que estábamos leyendo, no tenía esposo. Ella era, ¿qué cosa? Viuda. Sus hermanos y su padre, si estaban vivos, no se iban a hacer cargo de ella. Cuando murió su esposo, ella sintió mucho dolor, pero se consolaba diciendo, ¿me queda quién? El hijo único, el único hijo que tuvo. Se murió el don, pero este muchacho va a crecer. No dice la Biblia si él murió cuando el joven era chiquito o si recientemente había muerto. Hay muchas veces que la desgracia llega a nuestro hogar. Por ejemplo, recuerdo
que en enero de ese año murió mi abuela, la mamá de mi mamá, en enero, y en abril murió mi padre. Es decir, que mami tuvo doble dolor. Y ella decía, después, a los meses de haber muerto papi, que el dolor de haber perdido a papi era tan grande que se le olvidó el dolor de su madre. Es decir, el dolor que ella sintió, el segundo dolor, fue tan impactante porque por lo menos la madre de ella estaba enferma por muchos años y estuvo en cama por muchos años. No era que la familia quería que se muriera la doña, era que se entendía que ella había descendido, ya descansado, además de que ella había aceptado al Señor Jesús hacía muchos años, y aunque había perdido un poco la noción del tiempo, ¿verdad? Ya 60 y pico de años más el tipo de enfermedad que tenía, en un momento de lucidez, ella confirmó cuando se le ungió. De hecho, ella murió sábado a las 9 de la mañana. Bien, se estaba todo el mundo más o menos en paz porque se entendía que la señora había aceptado al Señor Jesús. Mientras que papi murió de repente, de manera repentina, y él había sido adventista y justamente tenía par de años que estaba fuera de la iglesia, estaba muy rebelde. Entonces el dolor, este segundo dolor, era más grande para mami. No sabemos si esta señora padeció lo mismo de que se haya muerto su esposo un año o 6 meses o 3 meses antes y luego su hijo murió. Tampoco sabemos cuáles fueron las causas por las cuales murió el chico, pero ella tenía un doble dolor. Tenía el dolor de ser viuda, el dolor de perder a su único hijo y un dolor cultural. Se iba a quedar sola, desamparada, no tenía expectativas de tener bienes o de poder sustentarse. En aquel entonces, una mujer que quedaba viuda y sin hijos, si tenía propiedades, las perdía. Quedaba totalmente desprotegida. Así que podemos entender que el dolor emocional que tenía esta señora era bastante grande. ¿Qué es el dolor emocional? Sentimientos frecuentes de tristeza, de ira, de baja autoestima o de desesperanza. Esta mujer, imagino yo, parafraseando, ¿verdad? Porque no estábamos allí presentes, debió haber sentido, sino todas, muchas de estos sentimientos, ¿verdad? En altibajos. En algún momento se sintió, quién sabe si hasta dolida, y diría ella, pero ¿por qué Dios me hace esto? ¿En qué habré pecado para que Dios me haga esto? ¿No nos ha pasado a nosotros que en momentos en los cuales tenemos un dolor, preguntamos, ¿por qué Dios me haces esto? Como si el dolor viniera por causa del Señor. Aunque tengamos todos los años que tengamos en la iglesia, generalmente terminamos culpando a quién de nuestro dolor o nuestra ira o nuestra frustración, al Señor. Pidamos en esos momentos tener el mismo sentir que tuvo Job. Job sí fue, óyeme, varón de dolores, se le pudiera decir. Sin embargo, en ningún momento pecó. Bien, ahí tenemos dolor y sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Vamos a buscar lo que nos dice la literatura sobre el sufrimiento. Perdón, ¿dónde estás? Oh, se me ha extraviado, pero vamos entonces a continuar de este lado. Cuando hablamos de sufrimiento, pudiéramos decir que el dolor y el sufrimiento vinieran a ser como sinónimos. Sin embargo, no lo son. Mientras que el dolor tiene un componente muy alto en cuanto a sentimientos, el sufrimiento es cognitivo, es de razonamiento. Me explico.
Esta mujer tenía dolor por la pérdida, pero ella sufría pensando en las consecuencias que le iban a llegar por el hecho de no tener a su hijo. Desamparada, una paria, porque ser una viuda y no tener un hombre que te representara, tú eras un cero a la izquierda. Si la mujer realmente tenía un gran valor como madre, como ama de casa, como esposa, perder justamente esos roles, entonces era nada, porque ¿qué más le podía aportar a la sociedad? Se esperaba, es la razón por la cual Ana se sentía tan mal. Por eso Ana tenía un sufrimiento tan agudo. Ana no tenía un dolor físico porque era estéril. Ana tenía un sufrimiento que la llevaba al grado de haber caído en una depresión profunda. Bien, llegó hasta la desesperanza. Ana no se quitó la vida porque ella estaba muy cercana al Señor. De hecho, ¿qué fue lo que ella hizo? Que en medio de su dolor, de su sufrimiento tan profundo, ¿qué fue lo que hizo? Que fue de rodillas ante el altar y vació su alma a tal nivel que Elí pensó que ella estaba borracha, que estaba tan pasada de copas que por esa razón estaba allí llorando, balbuceando, quién sabe, con todos esos fluidos que le salen a uno por la nariz, por la boca, cuando uno está llorando tan amargamente. Bien, entonces el sufrimiento tiene una connotación no solo emocional, sino de la cognición, del pensamiento, porque tú comienzas a rumiar, a sobrepensar. Bien, y el sufrimiento por esta razón nos puede llevar a la desesperanza, y entrar en la desesperanza es casi, o mejor dicho, llegar a la puerta de la decisión al suicidio, sea un suicidio emocional, sea un suicidio social. ¿Cuántas personas por un sufrimiento dejan de salir de su casa? Dejan de reunirse con sus amigos, dejan de compartir, inclusive se apartan de la misma familia, se aíslan, bien, por un sufrimiento emocional, ¿verdad? Por una desesperanza. Esta historia de la viuda de Naín nos permite sacar dos lecciones y poder aplicarlas a nuestras vidas. La primera lección es la esperanza. ¿Cuál es la primera lección? La esperanza. ¿Qué pasó allí? Jesús se acercó y vio. ¿Sabía usted que cuando usted está en su noche más oscura, en ese dolor emocional tan agudo, en ese sufrimiento que no te deja ver la salida, Jesús te ve? Jesús te ve. Y no solo te ve, se acerca. ¿Qué fue lo que hizo? Él llegó a las puertas de la ciudad, se acercó y tuvo compasión. ¿De quién? De ella. No fue compasión del joven. No fue, ay, pero mire ese muchacho que apenas tiene 15 años o 18 años de edad o 25, que tiene una familia o que tiene tantas riquezas. No fue eso lo que el Señor vio. Él vio la desesperación, el sufrimiento, ese dolor emocional, ese estigma que esta mujer iba a tener a partir de ahora. Y fue y se acercó a ella. No le preguntó a ella qué quería que hiciera con ella, como con algunos enfermos o con algunas otras personas. Jesús llegó a decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Jesús acostumbraba a hacer esto. Sin embargo, simple y llanamente el Señor se acercó a ella y tocó, ¿verdad? Detuvo primero el féretro. Y entonces aquí vino la esperanza. La segunda lección que podemos encontrar es que Jesús interviene y le dice, no llores. Esto me gusta mucho. En psicología se aconseja que cuando una persona está
ventilando, lavando sus emociones. Eso es lo que se hace a través de las lágrimas. Cuando alguien está llorando por un dolor emocional, no le diga que no llore, porque está lavando esas heridas y es de la única manera que puede venir la resiliencia. Sin embargo, Jesús entendía que el dolor que tenía esta mujer, el sufrimiento que tenía ella, la desesperanza que tenía, había que pararla. Y por eso Jesús no estaba invalidando el sentimiento de ella, sino dando una solución. Y le dijo, no llores. ¿Cuántas veces el Señor se ha acercado a ti para decirte que no llores? Y sin embargo, tú no quieres ser consolado, sino que sigues llorando por el mismo pecado, clamando para que te perdonen el pecado, pidiendo al Señor que abra el camino, cuando Él está allí a tu lado diciéndote que no llores, porque ya Él hizo provisión para ti. Así que tenemos que aprender esto, mis queridos hermanos. Alguna gente puede, Jesús restaura la vida del hijo de la viuda y lo regresa a su madre, regresándole la esperanza de vivir. De la misma forma, Jesús quiere restaurar tu vida y la mía en el día de hoy. Así es que, mis queridos, en el momento más difícil, recuerda que aunque no lo escuches, aunque el dolor no te permita sentir la presencia del Espíritu Santo, aunque las lágrimas no te dejen ver, el Señor está ahí a tu lado y te dice, como a esta señora, no llores, y te va a dar la solución al dilema que tienes. Que el Señor te bendiga. Bien, hermano, le damos la gracia a nuestra hermana Consuelo por regalarnos un tema maravilloso que llegó a nuestros corazones. Ahora le invito a ponernos de pie para orar e irnos a nuestros hogares. Así que oremos. Gracias, Padre Santo, por la gran oportunidad que nos regalaste de venir aquí a tu casa de oración, mi Dios, para ponernos presentes, mi Salvador, y para decirte que te amamos. Gracias por el mensaje que nos regalaste esta noche, pidiéndote, Padre, que al retirarnos de este lugar, tu presencia, mi Dios, vaya con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor nos acompañe.